Alabamos y bendecimos a Dios. Póngase de pie y toma en sus manos la palabra de Dios en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Vamos a meditar en una palabra preciosa. Gloria a Dios. Leemos para gloria de nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Glorificado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Puede sentarse. Esté atento a lo que Dios quiere hablar a su vida. Secreto se define como algo que solamente es conocido por un número limitado de personas. Ese es un secreto humano. De hecho que hay muchísimos secretos en la tierra no revelados. Alabado sea Dios. Un día se revelará todo, saldrá a la luz todo y no quedará nada en tinieblas. Gloria al Señor, como cantábamos en una de estas estrofas, un día nuestra alma estará frente al tribunal y tendremos que darle cuentas, especialmente de todo lo que no hicimos por su causa, por su obra, por nuestra vida espiritual, por todas las cosas espirituales que el Señor nos trazó en esta tierra. Gloria a Dios. Las cosas secretas, espiritualmente hablando, no son de competencia humana. No es el hombre, ni es un grupo de personas que pueden mantener el secreto de las cosas celestiales, porque no es de competencia humana. Las cosas celestiales es o son para personajes celestiales y algunas pocas, y yo diría partículas muy pequeñas, nos fueron reveladas a nosotros, muy pequeñas. Y por eso, como no conocemos todo, y hay algo importante que quiero decirle, que cuando el Señor nos salvó y nos llamó a esta senda de la vida, y a muchos de nosotros nos escogió para servir en el ministerio de la predicación de la palabra, pero nunca nos dio en la mano un mapa ya en forma cronológica. Ni siquiera los hechos tienen un correlativo, porque Dios puede hacer una cosa hoy y saltarse el tiempo y hacer una más adelante y volver a regresar, porque Él es el soberano. Pero como no tenemos un mapa en la mano, entonces tenemos que tener una dependencia total de Dios. Todos los días que amanecen no sabemos lo que va a suceder, y por eso tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle al Señor que guarde el vehículo donde nos movemos, que guarde nuestra familia,
que guarde nuestros padres, que guarde nuestros hijos, que guarde nuestros hermanos en la fe, que guarde cada familia, porque no sabemos qué va a suceder. En la soberanía de Dios, en su presencia divina, Él conoce todo. Él sabe todo. A Él no lo toma nada ni nadie por sorpresa. Pero en cuanto al conocimiento de las cosas, nosotros estamos crudos, hermano. Estamos muy limitados. Por ejemplo, no sabemos qué suceda dentro de 30 minutos. Y dentro de menos 10 minutos puede haber un terremoto que nadie lo anunció. Se sacudió la tierra, se vinieron los edificios encima y no lo sabían. Cuando las alarmas ya se enciendan, ya los edificios están en el piso. Alabado sea Dios. La ciencia se ha aumentado y hay muchas cosas poderosas en cuanto a la ciencia, pero no lo saben todo. Dios es soberano y solo Él sabe. Porque usted ve que anuncian una tormenta, un huracán, y dicen va a pasar por tal parte y coge por otro lado. Porque eso no es de competencia del hombre. Algunos medio precisan en algo, pero no en todo. Alabado sea Dios para siempre. Y qué importante entonces es entender que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo secreto, lo que yo no sé, lo que usted no sabe. Por eso la palabra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Indicando que tenemos una total dependencia de Dios, de cada día. Y el Señor dijo, bástale a cada día su propio mal. Bástale a cada día su propio afán. Cada día traerá, dice la Escritura, su propio mal. Cada día. Entonces, si yo sé eso, no puedo desprenderme de la presencia de Dios, porque Él es el que me está guiando, me está dirigiendo. Él es el que me está indicando lo que debo hacer. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Es Él el que sabe. Y como yo no sé, tengo que depender de Él. En la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, siempre tendremos que depender de Él, porque no sabemos qué será de nosotros y del mundo que nos rodea en minutos después. Alabado sea Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Recuerdo que estábamos en una campaña hace algunos años atrás, al aire libre, y había una persona, ya estaba yo terminando el mensaje, pero el Señor insistía en que siguiera llamando. Y por último, puso el Señor en mi corazón, en mis labios, decir una frase. Aquí hay una persona que Dios le está dando oportunidad hoy. Si hoy desprecia esa oportunidad, jamás la volverá a tener. Terminó el culto y estábamos despidiendo, y el hombre se paró de donde estaba, porque habían pasado varios al altar, pero él no quiso, se despidió, dio la vuelta, hizo como un zigzag y se fue, y todavía estábamos ahí cuando sonaron las balas y el hombre había caído muerto. Eso no lo sabía él, Dios lo sabía. Dios le estaba dando oportunidad
la rechazó y se perdió para siempre. Nadie sabe. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero aquí hay algo importante. Las reveladas a nosotros. Hay muchas cosas que están reveladas y que Dios las revela. Las revela a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios las reveló a nosotros. Dios se las revela al hombre, no para que el hombre las sepa, no para que se convierta en un gran teólogo con grandes temas escatológicos, proféticos. Hay gente que a mi correo, a mi cuenta de WhatsApp, me envían videos, mensajes tremendos de escatología, de profecía, algunos de disparates y cosas raras. Pero siempre me he preguntado, esas personas que me los envían viven una vida mal, viven mal delante de Dios, viven descarriados delante de Dios. Si eso les sirviera de beneficio, consagrarían la vida. Es como hemos dicho muchas veces de gente que dice y testifican desde altares que fueron al infierno y que estuvieron allá. Dios santo, yo no quiero saber de eso. Lo que sí quiero saber es que hay un cielo eterno y para allá estoy encaminado y allá es que quiero llegar. Pero si esa persona fuera cierto que fue al infierno y volvió, ay hermano, eso era para vivir consagrado las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta la muerte, consagrado. Porque tuvo la oportunidad de ir al infierno, pero es lo menos que hacen. Usted ve que esa gente que están testificando esas cosas viven una vida mundana, descuidada, no les gusta orar, no se congregan. Se congregan cuando tienen privilegios, cuando no, no van. Eso no es cierto. Y también si alguien dijera, me llevó el Espíritu y me metió en la Nueva Jerusalén y vi ángeles y arcángeles y estuve allí. Bueno, demuéstrelo con su vida. Pero como no lo puede demostrar, es mentira, no es cierto. Hay cosas que Dios no nos va a revelar a nosotros. Pablo el apóstol tuvo una revelación tremenda y dice que fue hablando de un hombre. Conozco un hombre y no sé si fue en la carne o en el cuerpo o en el espíritu, pero fue traspuesto hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables. Él no dice que vio, sino que escuchó palabras inefables, palabras que no le son dadas conocer al hombre. Eso sí es creíble, porque no está diciendo yo fui, me llevaron. Él está omitiendo su nombre, porque fue a él que lo traspuso Dios y escuchó cosas que no son dadas expresarlas, lo que indica que en la forma que las escuchó fue en un idioma celestial, porque allá no se va a hablar la jeringonza del idioma que hablamos nosotros. Eso se quedará borrado totalmente. Allá se hablará un idioma celestial.
A Dios sea la gloria por siempre. Pero hermano, esas cosas reveladas son lo que concierne a nuestra salvación, a nuestra purificación, a nuestra limpieza espiritual, a nuestra dedicación a Dios, las cosas que contribuyen en nuestra salvación mientras estamos aquí en la tierra. ¿Para qué nosotros conocer? Aunque la Biblia describe la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, una ciudad de más de 2,000 kilómetros cuadrados. Eso es demasiado grande. ¿Sabe que eso ni siquiera hay 2,000 kilómetros de aquí a Panamá? Imagínese usted una ciudad de esas. Una ciudad. La misma altura y la anchura. O sea que para arriba, 2,000 kilómetros. Para los lados. Gloria a Dios. Pero de nada nos serviría ponernos con un metro y con una calculadora a ver cómo son las columnas, cuánto tienen de grosor, de alto. ¿Por qué? Porque allá vamos a vivir y lo que tenemos es que prepararnos aquí, preocuparnos por lo de aquí para llegar allá. Alabado sea Dios para siempre. Y mire, hermano, y hay cosas que no las podemos nosotros entender. El capítulo 8, versículo 16 de este mismo libro de Deuteronomio, dice la palabra que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Esas cosas, hermano y hermana y amigo, esas cosas no las entendemos nosotros en el momento. Y pueden pasarse años sin entender cosas por donde hemos pasado, sin saber por qué pasamos por ahí. Las vamos a entender después, es cierto, pero no todas. Muchas cosas que usted tuvo que pasar, que yo tuve que pasar y tenemos que pasar, no las entendemos. Sabemos que las estamos pasando y que Dios nos está ayudando, que la mano de Dios está allí para fortalecernos, que nos está socorriendo, que nos está abriendo puertas, que no nos ha dejado aguantar hambre, miseria, que no nos ha dejado a la merced del enemigo, que el enemigo no ha podido hacer lo que le da la gana con nosotros. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero ¿por qué estamos pasando por ahí? No lo sabemos. Porque aquí el pueblo no supo. Ni Moisés sabía. El Señor les dice: te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y mire, afligiéndote, pasándolo por aflicciones fuertes, probándote a través de la prueba, de la aflicción, de la escasez, de la limitación de todo, hermano. Porque en un desierto, lo único que había en ese desierto era lo que descendía del cielo. De resto, no había ninguna otra cosa. Menciona la Biblia que en ese desierto habían serpientes ardientes. Es decir, que la picadura o mordedura de una serpiente era un ardor extraordinariamente terrible que la persona no soportaba y se moría de la mordedura. Y otros
otros reptiles, insectos y de toda clase de problemas en el desierto. Pero el Señor los estaba probando, los estaba afligiendo. Por eso, hermano, es que la prueba produce paciencia. Por eso dice la palabra que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo. Nadie se goza porque le caiga un palo encima. Nadie se goza porque otro lo insulte. Nadie se goza porque otro lo traicione. Nadie se goza, pero ese camino por donde estamos atravesando y corriendo para llegar a la patria celestial tiene esos elementos. Y Pablo el apóstol dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que eso es parte del camino y de la vida, porque el Señor tiene que afligirnos, el Señor tiene que postrarnos en el desierto, y hay desiertos espiritualmente hablando que no se comparan con ese desierto, por supuesto, pero hay desiertos aquí en la tierra, en el tiempo que vivimos nosotros, que son desiertos terribles, hermano. Son desiertos donde usted se ve que ni para el lado que mire no hay esperanza. No encuentra una mano que se extienda a favor. Las puertas cerradas, situaciones complicadas, y lo que Dios quiere es que la persona se humille, porque el Señor la está afligiendo. Alabado sea Dios. El Señor la está afligiendo. Y los está afligiendo, ¿para qué? Aquí dice, y eso no lo entendemos. En el momento hay quienes dicen, no, si así es la situación aquí, si esta situación tan complicada, desde que me convertí al Evangelio, se me han venido el mundo encima y los demonios. No, yo ya no aguanto, no soporto, y por eso el mundo está lleno de descarriados. Gente fracasada, derrotada en el camino, porque no soportaron el proceso por el cual Dios tenía que pasarlo. La respuesta está ahí mismo y está clara. Porque el Señor dice, para la postre, o sea, más adelante, en el futuro, hacerte bien. Cuando estamos pasando por ahí no entendemos. No entendemos por qué todos nos aborrecen. ¿Usted ha entendido por qué los maldicen otros? No. Yo medio entiendo. Por eso no nos debemos afligir y nos debemos desubicar, dejar desubicar, porque realmente Dios tiene nuestras vidas en sus manos y hay un propósito por el cual Él nos ha llamado y nos va a pasar por donde tenga que pasarnos para hacernos bien. Nadie pasará en la tierra por situaciones complicadas si Dios no tiene un propósito. Usted ve que el diablo se le enfrenta a quien tiene Dios un propósito con él. De lo contrario, usted ve gente tranquila, que no tienen problemas, el diablo no pelea con ellos, los deja dormir todo el tiempo, se quedan en sus casas sin congregarse. Para ellos es una vida religiosa diferente a los demás. Y se atreven algunos hasta a tratar de tontos a los que nos congregamos. Porque algunos dicen, no, pero yo aquí en mi casa
Me doy la grande aquí en el sillón. Aquí veo películas, aquí veo novelas, aquí veo de todo. Y cuando quiero le hago un cultito a mi familia y les predico. Tremendo, hermano, tremendo. Con esos el diablo no tiene problemas, porque no tienen problemas con el diablo. Pero todo el que se mete en la línea, en las manos de Dios, a pelear contra el infierno pelea contra él. Y ahí vienen los problemas. Yo no quiero vivir sin guerra aquí en esta tierra, hermano. Todo el tiempo de mi vida ha sido de batalla y así quiero terminar mi carrera. Como Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera con gozo. Por lo demás me está guardada la corona, y no solamente a mí, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Puede levantar sus manos y alabar al Señor. Sí, hermano, eso es una batalla persistente y permanente. Pero es importante que entienda que cuando está pasando por esos desiertos y esas situaciones complicadas, es porque al final del túnel tiene que haber una lámpara, una lumbrera. Tiene que haber una bendición poderosa. A Dios sea la gloria. Hay muchas cosas que no entendemos en el momento. Y otras cosas nunca las vamos a entender, porque no estaban reveladas para nosotros. No estaban reveladas. Pero lo que es para nuestro provecho, lo que es para nuestra salvación, para nuestro bien, lo vamos a entender. El profeta Daniel, escribiendo de parte del Señor el capítulo 12, dice el verso 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos. Y voy a leer el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Muchas cosas las entendemos, las vamos a poder entender y vamos a poder saber por qué pasamos por ahí. Alabado sea Dios. Creo firmemente una cosa, de la cual ustedes son testigos todos, que el domingo recién pasado usted se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que pasar por ese camino de maldiciones, de difamaciones, de calumnias y de todo lo que se quiso venir? ¿Ya se dio cuenta por qué? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Por eso hicimos todas esas publicaciones, para que usted se diera cuenta por qué tuvo que pasar usted. ¿Por qué tuve que pasar yo? ¿Por qué? En el momento muchos no lo entienden, pero los entendidos entenderán. Porque Dios le revela a quien quiere entender y a quien se van a beneficiar con el entendimiento. Alabado sea Dios. Y ahí entendimos
que no era propio, ni justo, ni digno, mucho menos, de ponernos nosotros mano a mano con los enemigos, devolviendo la misma piedra que lanzaban, sino callando y doblando las rodillas, porque entendimos que Dios nos estaba pasando por un camino difícil para levantar una obra que ya no la podrá detener Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y hay que entender, pero otras cosas no las podemos entender. Gloria al Señor. Aleluya. En 1 Corintios, la palabra dice en el capítulo 13, poderoso es Dios. Capítulo 13, versículo 12. Sea bendito el Señor. Mire lo que le vengo diciendo. ¿Por qué es que no podemos entender? Aquí dice: ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Está leyendo? Mas entonces, o sea, después veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, partecitas. Pero entonces, después, conoceré como fui conocido. Bendito sea Dios. Amén. Entendió que ahora vemos las cosas como un espejo manchado, como la atmósfera, como el firmamento cuando está nublado. Usted mira, solo manchones en el espacio de nubes, nubarrones. Y dice: qué raro este día que no he visto el sol, porque está nublado, con manchas, con impedimentos. Usted no mira una estrella, ni el sol, ni la luna. ¿Sabe que el capítulo 28 del libro de los Hechos registra una tremenda historia, un testimonio tan grande, cuando por 14 días y 14 noches no salió ni estrellas ni de día el sol? En alta mar, en una tormenta, Pablo y 250 que iban, que el Señor se los había entregado y que todos creían que iban a hundirse en el barco, iban a perder la vida. Y una noche, ya en la 14ª noche, se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Pablo, no temas. Si uno se pone a pensar eso, que algunos hermanos solo en un día, 2 días por ahí de problemas, de pruebas, de situaciones, están desubicados y desesperados, que no hayan qué hacer, para dónde agarrar. Pero a ese hombre Dios le habla 14 días después, que no veía el sol y que no veía estrellas y que no habían comido. Estaban en ayuno forzoso. ¿Por qué? Porque la tormenta azotaba esa embarcación. Y no era una barquita chiquita, porque iban 250 personas. Eso es grande. Sin embargo, Dios no salió al segundo día a decirle: no tenga miedo, que no se va a hundir el barco, no va a pasar nada. Hubo un silencio. Y en esos silencios desérticos, hermano, son terribles, porque usted está clamando y clamando y piensa que Dios no le oye. Y hay gente que dice: Dios no me oye a mí. Ore por mí a usted, que Dios le oye.
¿Cómo que Dios no oye? Dios oye. Lo que pasa es que hay propósitos duros, hermano, para glorificar el nombre del Señor. Y la embarcación iba del rumbo, de lado a lado, y sacudón tras sacudón, de día y de noche, y no habían comido del terror de la muerte, porque cuando la muerte está cerquita, se va el apetito, se va el sueño, pero había un propósito de parte de Dios: entregarle a esa gente en las manos y entregarlos blanditos, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Y eso es importante, porque aquí dice que vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. También dice, ahora conozco en parte, un pedazo, una partícula de las cosas eternas. Bendito sea Dios. Pero entonces conoceré como fui conocido. Llegará el día que se nos quitarán esas cataratas de los ojos y miraremos claramente lo que Dios se propuso hacer con nuestra vida. Ay, hermanos, si tuviéramos un mapa, si tuviéramos un mapa en la mano, yo le aseguro que muchos de ustedes no estaban aquí esta noche. Estarían durmiendo por allá, como se quedó la mayoría. Durmiendo, vagando, recibiéndole el tufo al primo que lo iba a visitar. ¿Sabe usted que los próximos cultos no podemos permitir que nadie entre aquí sin mascarilla? Todo el mundo tiene que tener eso en la boca, porque no sabemos con cuántos y en dónde y quiénes y dónde se fueron a contaminar muchos. Eso es peligroso. Y no solamente eso, hermano, de otras cosas. Pero lo que quiero decirle es que si tuviéramos un mapa, pues ya sabríamos que esta semana no hay ningún problema, porque ya está escrito en el mapa. Entonces, todo el mundo se relajaría y dejaría de servir a Dios, pero de la semana tal, de tal fecha a tal fecha, van a venir problemas. Ahí estaría el creyente en el templo adorando. No se perdería una vigilia, un ayuno. Allí estaría, porque tiene el patrón escrito en la mano. Pero ahorita lo que conocemos es una parte, y como miramos es oscuro, hermano. Por eso necesitamos una dependencia del 100% de Dios. Porque Él sí sabe, Él sí conoce el pasado, el presente, el futuro. Él sabe lo que viene para esta tierra. Él sabe, usted ni yo sabemos lo que va a venir en este periodo que nos espera. Son cosas tremendas y terribles, pero cuando no las sabemos, entonces ¿qué debo hacer yo? Orar, buscar a Dios, leer la palabra. Si puedo congregarme, buscar a Dios, adorarlo, porque no sé en qué momento van a venir las situaciones complicadas sobre la tierra. Y eso es tremendo, porque dice también la palabra en Marcos capítulo 12, capítulo 13, versículo 32. Glorificado sea Dios. 13:32 de Marcos. Gloria a Dios para siempre. Dice esta palabra bendita:
pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ese sí es un misterio. Y esa es una fecha no revelada. No revelada. ¿Sabe que hace tiempos por acá en el barrio, acá para no mencionar el nombre tan feo de ese barrio, había una señora que era como bruja, tenía Biblia y asistía a la iglesia y se atrevió a decir que a ella exclusivamente en la tierra Dios le había revelado el día de la venida de Cristo. Qué cosa más terrible, hermano. Desde entonces dejé de decirle hermana y la llamaba la bruja, porque tiene que tener demonios una persona para hablar en contra de las Escrituras. Ese día de levantamiento de la iglesia nadie lo sabe. Y mire cómo el Señor dice, pero aquel día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ese es un secreto no revelado, ni a los ángeles siquiera. Cualquiera de ellos se hubiera puesto a contarle al otro, pero eso no está revelado. Esas son las cosas que no pertenecen a nosotros. Y no está revelado porque fuera terrible, hermano. Usted sabe que si la gente del mundo o de la iglesia, en términos globales, generales, supiera el día que Cristo se iba a llevar a la iglesia, ay, hermano, los templos estarían vacíos, esperando por ahí unos 15 días antes para llegar a reconciliar, porque ya Cristo venía. Pero gloria a Dios porque no está revelado. Yo me alegro que no esté revelado. Me gozo que no esté revelado. Me gozo que yo no lo sepa, porque eso me hace buscar a Dios y me hace estar alerta, porque no sé si a la madrugada, dice la palabra, si a la medianoche, si al canto del gallo, o si en el día, no sé. Y como no sé, en cualquier momento puede sonar la trompeta para todos, o puede sonar la trompeta para usted solo, o para mí solo. Podemos encontrarnos con la muerte. Y entonces, si andábamos rectamente delante de Dios, sencillamente fue un traslado. Nos hicieron un traslado. Lo único que se quedó aquí fue este pedazo de cuerpo, de carne y huesos, para un gran almuerzo de los gusanos. Y lo demás, que vale, que es el alma, se fue a la presencia de Dios. A Dios sea la gloria por siempre. Y mire, hermano, en el libro de Daniel, el capítulo 2, bendito sea Dios para siempre, capítulo 2, versículo 22, dice esta palabra bendita: a Dios sea la gloria. Capítulo 2, verso 22. Él revela, escuche eso, lo que está, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Y por qué está hablando de esto? Porque Nabucodonosor, que era un emperador, tuvo un sueño, una revelación que le trajo una confusión terrible y una ira
porque no solamente tuvo esa revelación, sino que se le olvidó. Y en eso había un propósito de Dios. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso ayudó para bien a Daniel. Porque algo que nos revela el capítulo 2 en el versículo 5, dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño. Escuche eso, esa complicación. Y su interpretación, estoy leyendo el verso 5 del capítulo 2, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Alabado sea Dios. Es decir, si no me llegan a dar la revelación de lo que yo soñé, entonces reunieron los magos, los astrólogos, los brujos, los adivinos, toda esa pandilla de demonios, para que le dieran la interpretación de lo que aquel hombre había soñado, había tenido una revelación, pero lo peor era que se le había olvidado. Y estaba temblando, estaba preocupado, afanado por la situación, pero dijo: bueno, aquí tengo un montón de sabios, y los reunió, los llamó, y ninguno pudo. Ninguno pudo. Y mandaron a buscar a este hombre de Dios. Y es ahí donde en el verso 21, él dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Está hablando y dice: él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y este hombre Dios lo usa para traerle a la memoria aquel hombre prepotente, agrandado, orgulloso, que pensaba que lo sabía todo y que podía todo. Alabado sea el Señor. Y Dios le revela lo que este hombre había visto en esa revelación y que se le había olvidado. Dios se lo revela a Daniel y él se lo descubre, y fue una bendición poderosa para este hombre de Dios. Pero es el Señor el único que puede revelar las cosas ocultas, las cosas que nadie conoce y que nadie sabe, y que no las sabe ni el diablo, que el Señor lo reprenda, ni todos sus secuaces. Poder en la sangre de Cristo. En 1 Corintios, el capítulo 2, encontramos lo siguiente, hermano. El capítulo 2, el versículo 9 al 10, dice esta palabra lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Note esto, es el Espíritu de Dios el que puede revelar. El verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que muchas cosas que en el ámbito natural, en la carne, nunca ningún sabio podrá tener una revelación, la puede tener un sencillo hermano, cualquiera que sea espiritual. Dios le puede revelar cosas grandes y prodigiosas, porque es el Espíritu de Dios el que puede revelar estas cosas. Y voy terminando en Apocalipsis capítulo 5, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: y ninguno de los en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Traigo esta escritura al tema porque el único que puede abrir el libro de los misterios escondidos, de las cosas profundas, ocultas, que no podemos conocer, es el Señor. Es el Señor. Por eso, hermano, es una bendición, una maravilla que nosotros podamos presentarnos delante de Él y que Él pueda ver lo que hay en el corazón, lo que hay en nuestra sangre, lo que hay en nuestra mente. Escudriña la mente, prueba el corazón, discierne los pensamientos. Él, para darle a cada uno conforme a su obra. Si esperamos el pago del hombre, nos puede pagar mal, pero Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras, porque Él conoce las profundidades. Él sabe con qué intención lo hizo, por qué lo hizo, de qué manera lo hizo. Eso no lo conocemos nosotros, son misterios y son cuestiones no reveladas. Usted puede llegar con una fruta para dársela a otro y ser una trampa y no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Alabado sea el Señor. Y todo lo que hacemos nosotros por su causa, Él lo sabe y sabe de qué manera lo hicimos y por qué lo hicimos y con qué intención lo hicimos. Y por eso es que el pago que viene del cielo es un pago perfecto, correcto. Alabado sea Dios, y que nada se quedará sin pagar a cada uno. He aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga grandemente y que no se preocupe por las cosas que tiene que pasar, que tiene que atravesar. Habrán muchas cosas y muchas situaciones difíciles y duras por donde tenemos que pasar, pero Dios tiene el control y Él sabe por qué nos va a permitir pasar por ahí para la postre hacernos bien. Póngase de pie, hermano.
Gloria a Dios para siempre.